Bienvenidos, señores estudiantes, a la inauguración de este nuevo año lectivo 2020-2021. Poniéndonos en la santa presencia de Dios y bajo la tutela de nuestra Madrecita del Cielo, damos inicio de esta forma a un nuevo año lectivo de una manera muy digital. Soy la licenciada María Negrete. Con ustedes vamos a compartir la materia de historia que vendría a ser el bachillerato de historia universal. En esta semana vamos a proceder a hacer un repaso, una retroalimentación de las clases que ustedes vieron el año pasado. Entonces vamos a iniciar de una manera muy rápida, muy breve, a saber o a recordar la definición de lo que era o lo que es la historia para la humanidad. Tenemos conocimientos nosotros que la historia es un conjunto de hechos acontecidos en el pasado por toda la humanidad, que se diferencia de la historiografía porque en cambio ella es el conjunto de técnicas y métodos utilizados para así poder describir los hechos históricos acontecidos y registrados en la humanidad. Como la historia es el relato de los hechos, la historiografía son las técnicas. Por ejemplo, relatamos la biografía de un presidente, de un alcalde, de una autoridad, y eso es con la historia, mientras que con la historiografía la recordamos o vemos lo que ellos han hecho. Entonces ahí vemos los conceptos, las diferencias o las semejanzas entre estas dos. Y entre los otros temas que tenemos, vemos aquí las diferentes guerras mundiales. Vamos a hacer un repaso breve sobre lo acontecido en cada una de ellas, como sus causas, sus consecuencias, pero primero vamos a recordar las fechas muy importantes. La Primera Guerra Mundial, o denominada también la Gran Guerra, se originó en 1914 y duró hasta 1918. La Segunda Guerra Mundial aconteció de 1939 a 1945. Como resultado de las dos, salió la Guerra Fría, que fue un relato entre autoridades, una guerra en mesa, por eso es la denominación de Guerra Fría, que se desarrolló entre 1953 a 1962. Posteriormente, después de mucho tiempo, se originó la Guerra del Golfo Pérsico, o llamada también la Guerra del Golfo, que fue a partir de 1990 a 1991. Entre las diferentes causas y consecuencias de ella, vamos a ir revisando posteriormente cómo cada una de ellas se van desarrollando. Aquí tenemos entonces breves características de la Primera Guerra Mundial, que fue el primer conflicto bélico que se originó en el mundo. Tenemos muchas causas y consecuencias, pero esta guerra entre las distintas potencias europeas se la denominó también Guerra de la Triple Alianza, porque eran países que estaban aliados políticamente y llegaron a desacuerdo de lo que formó esta guerra. De la Triple Entente eran los países también del oeste del continente para poderse enfrentar contra los otros países del continente europeo, lo que se originó una denominada Guerra Mundial, porque afectó ampliamente aquí al continente americano y a los países que estaban teniendo negociaciones. Entre las causas y consecuencias, las más importantes sabemos que son las causas económicas, sociales, políticas y militares. Aquí tenemos una de las principales causas fue la militar con su carrera armamentista y las alianzas militares que se estaban desarrollando en ese tiempo. Las políticas tenemos las diferentes crisis que se estaban dando entre los partidos políticos y las divisiones de los territorios. Y la economía se estaban dando y se comenzaron a dar la rivalidad en lo que era el comercio y la venta de la industria en ese tiempo. Consecuencias, como toda guerra, como todo hecho negativo, trae consecuencias a todos los países. En lo que se refiere a lo social, elevado número de bajas militares, es decir, muchos muertos del área del sector militar. Las consecuencias económicas tenemos las destrucciones materiales y la crisis que se originó tanto allá en Europa como acá en América. Y la política, los diferentes cambios que se dieron en las autoridades en los territorios del continente europeo. Continuamos con las etapas ahora de la Segunda Guerra Mundial. Dentro de este proceso de la Segunda Guerra Mundial se originó desde 1939 a 1941 la Guerra Europea. Se la denominó así con este sector, como este nombre, porque fue la invasión de Polonia. Continuamos de 1941 a 1943, tenemos la invasión de la Unión de Repúblicas Socialistas hacia el ataque también a los países del norte de África. Vamos a 1943 al 45, tenemos la invasión de Italia y la caída del muro de Berlín. Entonces son las diferentes etapas que se han dado en la Segunda Guerra Mundial. Pero esto también trae
cola o trae antecedentes, como el Tratado de Versalles, que nosotros sabemos que este tratado fue lo que dio paso a que se dé más fuerte la Segunda Guerra Mundial por la humillación y el desgaste económico que tuvieron los países que estaban participando en este proceso. También el resentimiento de Alemania contra Francia, ya que ellos tenían la división de su país. Entre los otros temas también vamos a seguir viendo las causas y consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, que fue una de las principales causas en la demarcación de la demografía y el aspecto económico. Entonces tenemos temas muy importantes para poder recordar, ya que ustedes los han visto el año pasado. Tenemos también los antecedentes de la Guerra Fría, que habíamos dicho que fue la Revolución Rusa y la creación de la Unión de Repúblicas Socialistas, donde se dio la división también de otros países anexos a este territorio. También se dio la atención derivada, lo que se refería todavía a la Guerra Mundial. Entonces, entre estos y otros temas tenemos ya que ir sabiendo o recordando lo que fue la Guerra del Golfo. Esta guerra fue liderada por las Naciones Unidas y tenía el respaldo de Estados Unidos con la invasión de Kuwait. Entonces, entre estas causas y consecuencias y el desarrollo de las guerras, hemos terminado este repaso de esta semana. Para tener o recordar más los conocimientos, tenemos enseguida los videos que están puestos en la plataforma y los cuestionarios de los cuales usted tendrá que desarrollar para recordar o refrescar más los conocimientos sobre estos temas. Chicos, con esto nos despedimos esta semana, nos vemos en el próximo video y que viva Jesús en nuestros corazones.